Hola a todos. Hoy nos vamos de viaje, un viaje virtual, a Hanahata. Es un distrito que está al norte de Tokio, en Adachi. Y el nombre, claro, Campo de Flores, pues sugiere una imagen muy idílica, ¿no? Pero la realidad, como suele pasar, es más compleja. De hecho, un reportero de Daily Portal C fue por allí buscando flores, literalmente. Y, la cosa tenía su miga. Resulta que la historia es mucho más rica. Para explorarlo, hemos recopilado bastante material. Tenemos artículos locales, blogs de gente que ha estado por allí, crónicas antiguas, la típica página de Wikipedia, claro, y folletos del propio distrito. La idea hoy es descubrir qué hace especial a Hanahata, ir más allá del nombre, encontrar esas historias, esos rincones que quizás no se ven a simple vista. A ver qué encontramos. Sin grandes monumentos a primera vista. Pero luego rascas un poco y encuentras historias de siglos, tradiciones que siguen vivas, o pequeños oasis verdes inesperados. Y Hanamata, la verdad, tiene toda la pinta de ser uno de esos sitios. Totalmente. Pues si te parece, empezamos por ahí, por el nombre, Hanamata. Hanabata. Si no hay campos de flores, ¿de dónde sale? Pues mira, según las fuentes, el nombre actual, Hanamata, aparece en 1889, plena era Meiji. Fue cuando se fusionaron 8 aldeas pequeñitas de la zona. 8 aldeas, vale. Y Y la base, digamos, la aldea más grande de esas 8, se llamaba Hanamata. Hanamata. O sea que Hanamata es como una versión del nombre original. Exacto. Y ese cambio de Hanamata a Hanamata probablemente no fue casual. Podría ser lo que llaman un Bisho Chimei. Como, Bisho Chimei. Es cuando cambian un nombre para que suene mejor, más bonito, más eufemístico. O también, dicen algunos, quizás fue para que no destacara tanto el nombre de la aldea más grande, Hanamata, y así las 8 se sintieran más unidas, ¿no? Más equitativo. entiendo, como un cambio de nombre un poco político o estético. Vale. ¿Y el original, Hanamata, qué significaba? ¿Nos da pistas sobre cómo era la zona antes? Sí, muchas pistas. Hanamata, Hana, Yota, es pura geografía antigua. El kanji Hana aquí no significa flor. Ah, no. Se usa en un sentido más antiguo. Extremo, punta, final. Y mata significa bifurcación, como las ramas de un árbol, o más probablemente aquí, una bifurcación de un río. O sea, un lugar en la punta donde se dividía un río. Eso es, tiene todo el sentido. Pensando en cómo era esa zona, llena de cursos de agua, cerca de la bahía de Tokio. Y ojo, que no es un nombre de ayer. Hanamata ya aparece en documentos de 1352. 1352. Madre mía, eso sí que es historia. Estamos hablando del siglo XIV. Plena Edad Media japonesa. Vale. Hanamata era el núcleo, con ese nombre tan descriptivo. ¿Y las otras 7 aldeas que se fusionaron? ¿Eran similares? Pues sí, en su origen eran muy parecidas. La mayoría eran shinden. Shinden. Tierras nuevas. Exacto, tierras ganadas al río o al mar, desecando, rellenando, algo súper común en esa zona baja de Tokio. Por eso los nombres, Takumi Shinden, Mutsumi, Kyudaemon Shinden, así hasta 8. Si ves fotos aéreas antiguas, como unas de 1947 que se mencionan, la zona era todavía muy agrícola. Campos de arroz sobre todo. Claro, tierras nuevas para cultivar. Eso explicaría lo que leí sobre la población, que creció más despacio que otras partes de Tokio a principios del 20. Era más rural, más apartada. Totalmente. Conservó ese aire rural durante mucho tiempo. Como curiosidad, la antigua oficina del pueblo unificado estaba donde hoy está Shinmei 1-chome. Ajá. Y otro detalle curioso con los nombres, Kajiji. Hoy es súper conocido por el lío de autopistas que hay allí, ¿no? Pues viene de una de esas aldeas originales, Kajiji Shinden, seguramente por el nombre del tipo que la desarrolló o el primer agricultor importante, un tal Kajiji. De cultivar arroz a un nudo de autopistas. Vaya cambio, ¿eh? Sí, la verdad. Has mencionado los ríos, la antigüedad, y creo que eso nos lleva directos a las leyendas locales, ¿verdad? Parece que hay un sitio clave, el santuario Owashi. Así es, el santuario Owashi, bueno, también lo llaman Otorijinja, está en Hanahata 7-chome y es un peso pesado en la historia del distrito. De hecho, atención, porque ellos dicen ser el lugar de origen del Tori no Ichi. Del mercado del gallo.
el famoso de noviembre. Ese mismo. Según su tradición, empezó allí, en la era Oei, o sea, finales del siglo XIV, principios del XV. ¡Wow! Casi nada. Por eso, en la época Edo, a su mercado lo llamaban Hontori, que viene a ser como el gallo original, el auténtico. Reclamar ser el origen del Tori no Ichi. Eso es potente. ¿Y las leyendas que decías conectan con el santuario, con el nombre? Con las dos cosas, está todo ligado. Hay una leyenda muy famosa sobre Minamoto no Yoshimitsu, un guerrero muy conocido del clan Minamoto del siglo XI. Ajá. Pues Dicen iba de camino a una batalla al norte, la Guerra Kosanen, y paró por esta zona, rezó para pedir la victoria y en ese momento vio un águila, una washi. Un buen presagio, supongo. Claro, y como buen augurio decidió consagrarla allí mismo, en un pequeño santuario. Y de ahí vendría el Owashi Jinja, el santuario de la Gran Águila. Y luego hay otra leyenda que quizás es anterior o se añadió después para darle más empaque, ¿no? Conecta con Yamato Takeru, el héroe mítico. Sí, el legendario príncipe guerrero. Ese. Cuenta que celebró una victoria con un banquete por la zona y que el río cercano, quizás el Ayasegawa, brilló de una forma especial, con reflejos, como si fuera una bandera blanca del clan Genji. Una bandera Genji. Los Minamoto. Exacto. La frase que usan es Hanamata Ayani, que suena muy parecido a Hanamata, y también a Ayasegawa, el río de los rápidos iridiscentes. Así que según esta versión, de ahí vendrían los dos nombres. O sea, que las leyendas unen el santuario y el nombre del lugar a figuras guerreras, históricas y míticas. Le da un toque épico, ¿eh? Desde luego. ¿Y cómo es el santuario hoy? ¿Mantiene esa atmósfera especial que sugieren las leyendas? ¿Qué dicen las reseñas? Pues parece que sí conserva algo de eso. Hablan del Sandó, el camino de acceso que es largo y con árboles a los lados. Eso siempre ayuda a crear ambiente, ¿no? A pasar del ruido de fuera a un sitio más tranquilo. Sí, totalmente. Dentro mencionan un jardín con un estanque y al lado un santuario pequeñito, el Mitsu Jinja, el santuario del agua. Alguna reseñan incluso lo llama Power Spot. Ah, un lugar de poder, de esos donde la gente siente una energía especial. Eso. O simplemente una calma particular, ¿sabes? Una atmósfera serena. Suena bien. ¿Algún otro detalle interesante? Sí, hablan de amuletos propios del santuario, como el Washizukami o Mamori. Es un juego de palabras, como agarrar la suerte con la fuerza de un águila. Curioso. Y en cuanto a cómo llegar, dicen que se puede ir en autobús desde estaciones como Yatsuka o Rokucho, y que está cerca de otro sitio verde, el Parque Biotopo Kuwatsuzumi. Así que bueno, más allá del Torino Ichi, parece un lugar con encanto para visitar tranquilamente. Sí, suena a visita obligada si buscas algo diferente. Y ya que mencionas el verde, parece que Hanahata tiene más cartas en la manga. Las fuentes hablan mucho del jardín conmemorativo Hanahata, o Habata Kinentien. Lo abrieron en 1984 por el 50 aniversario del distrito de Adachi. He visto fotos de cuando lo iluminan en otoño, el Akino Light Up, y es espectacular. Y tiene hasta una cafetería dentro, Oka-tei. Sí, ese jardín parece otro punto fuerte y quizás no tan famoso fuera de Adachi. Hay una reseña muy buena en Oniwasan, una web que sabe mucho de jardines japoneses y lo ponen muy bien. Es un jardín de estilo Chisenkayushiki, el típico jardín de paseo japonés, diseñado para verlo mientras caminas alrededor del estanque central. ¿Y tiene algo que lo haga especial? ¿Algún detalle destacable? Pues a la persona que lo reseñó le llamó mucho la atención que recrea elementos como muros de piedra y un foso, como si fuera un castillo. En un jardín público, moderno. Qué curioso. Sí, es bastante raro. Le da un aire diferente. Quizás recuerda a jardines históricos como el Ohana en Yanagawa. También destaca la calidad de las piedras que usan. Menciona una cascada seca hecha con piedra sandaiba, que es muy valorada, y unas piedras para cruzar un arroyo, la Sawatobi Ishi, y dice que las vistas desde el pabellón, en la Zumaya, son muy bonitas. Vamos, que está bien hecho. Sí, parece que sí. Ellos lo vieron en mayo, pero señalan lo que decías, que tiene que estar genial en primavera, con los cerezos del parque de al lado, unos 100 árboles, y en otoño con la iluminación de los arces. Lo llaman una joya escondida. Una joya escondida. Me gusta. Y también está cerca del otro parque que mencioné, el biotopo Kuasuzumi, que lo hicieron donde antes había una escuela. Parece que en Hananabata han sabido cuidar y crear sus espacios verdes, ¿no? Desde luego.
Estos jardines nos dan una imagen del Hanahata más moderno, del siglo XX, pero antes ha soltado la bomba del siglo XIV, y parece que hay capas de historia mucho más antiguas. Hay un descubrimiento arqueológico reciente que, bueno, que lo cambia todo un poco, ¿verdad? Totalmente. Aquí es donde la historia de Hanahata pega un salto brutal hacia el pasado remoto. Un blog del propio distrito de Adachi cuenta los hallazgos en las ruinas de Hanahata, las Hanahata Iseki. Ya se sabía que había restos arqueológicos por la zona, pero en 2013, justo antes de construir un campus universitario allí, en Hanahata Ginkochome, encontraron algo sorprendente. ¿El qué? ¿Qué encontraron? Cerámica. Pero no una cerámica cualquiera. Fragmentos de Nanshitsu Doki. Nanshitsu Doki. ¿Y eso qué es? Es un tipo de cerámica blanda muy característica de la península coreana, de la época de los 3 reinos de Corea, más o menos entre el siglo IV y el VII de nuestra era. Espera. Cerámica coreana. De hace más de 1300 años. Encontrada en Hanahata, en Tokio. Exacto. Y lo más importante, analizaron la arcilla, el taido y confirmaron que no se hizo en Japón, que vino de Corea. La importaron. Madre mía. Es el primer hallazgo confirmado de este tipo de cerámica de esa época concreta en toda la zona de Tokio. El primero. Increíble. ¿Y eso qué significa? ¿Qué implica? Pues implica mucho, la verdad. Sugiere que esta zona, quizá por estar cerca de los ríos que llevaban a la bahía, ya era un punto de contacto con el continente asiático, hace siglos y siglos. Podría indicar que por aquí pasaron o incluso vivieron Torayin, gente llegada de Corea, comerciantes, diplomáticos, quizá inmigrantes. ¿Quién sabe? Esos trocitos de cerámica son ahora testigos de esas conexiones tempranas. Uf. Y de hecho, están en proceso de declarar los bienes culturales tangibles del distrito de Adachi. Eso sí que es un descubrimiento que le da una vuelta a todo. Pasamos de leyendas de guerreros japoneses a pruebas físicas de conexiones internacionales súper antiguas. Te hace pensar, ¿qué más habrá bajo otros barrios de Tokio? Totalmente. Bueno, hemos viajado desde el siglo IV hasta los jardines del XX. Para terminar de dibujar el Hanahata de hoy, ¿mencionan las fuentes algún sitio local interesante? ¿Algún sabor? ¿Alguna experiencia que le dé carácter? Algo breve, para llevarnos una última impresión. Sí, aunque más de pasada sí que aparecen algunas cosillas. Por ejemplo, una reseña habla de un restaurante italiano, Ichiryu no Mugi, una gota de trigo. Lo curioso es que lo lleva una entidad de bienestar social, una iniciativa interesante. Mira qué bien. Y también ponen muy bien un sitio de bocadillos vietnamitas, 525 Banh Mi. Dicen que es súper auténtico, que el pan y los embutidos los hacen ellos mismos, gente de Vietnam. Pequeños negocios con alma, ¿no? Eso parece. Y para quien le guste lo más tradicional, está el Santuario Asama. No es el Owashi, pero tiene una Fujizuka. Una réplica del monte Fuji. Exacto. Una colina artificial. Eran muy populares en la época Edo, para que la gente pudiera hacer la peregrinación al Fuji de forma simbólica, sin ir hasta la montaña. Son esos detalles los que al final hacen un barrio. Pues sí. Entonces, resumiendo, Hanahata, el campo de flores que en realidad debía su nombre a los ríos, un lugar con una historia densísima. Desde conexiones con Corea hace 1500 años, pasando por leyendas medievales, el supuesto origen del Tori no Ichi, hasta joyas modernas como ese jardín conmemorativo que tan bien valoran. Sí, la verdad es que es un ejemplo perfecto de cómo, rascando un poco bajo la superficie de cualquier barrio de Tokio, pueden salir historias, inesperadas y fascinantes. No es solo un nombre bonito, es un archivo vivo. Dan ganas de mirar con otros ojos esos barrios que a veces consideramos solo residenciales, ¿verdad? Y eso me lleva a una última reflexión, si te parece. Hemos visto cómo en Hanahata coinciden las leyendas de viajes y guerreros, como Yamato Kakeru o Minamoto no Yoshimitsu, con pruebas físicas de viajes mucho más antiguos, como la cerámica coreana. Es verdad, buena conexión. Pues pensando en eso, ¿cuántas otras historias de conexión, de gente que iba y venía, de encuentros culturales tempranos, podrían estar escondidas bajo otros barrios de Tokio? Sobre todo los que crecieron junto a los ríos antiguos, como el Ayasegawa, el Nakawawa, el Kenagawa. Quizás la historia profunda de Tokio es mucho más una historia de ríos y conexiones de lo que nos imaginamos habitualmente.